Hola mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de el tarot, algunas cartas del tarot en su mensaje más filosófico. Y podríamos titular a esta charla como reflexión. ¿Y de qué va la cosa? De lo que pretendo hablar hoy para que focalicen el tarot desde una nueva mirada. Los que saben, conocen de tarot, saben perfectamente el significado de la carta del emperador, una figura de autoridad, de confianza, seguridad, responsabilidad. Esas personas que se hacen a sí mismos. Mucho Aries, mucho Capricornio pueden reflejar esto. Y luego aparece la carta del Papa, que es como esa persona que ya habla por una voz que está como titulada, ¿no? Habla de normas, de valores, de ética, de moral, una persona que estudió sobre el tema y ahora que lo conoce a profundidad viene a transmitir, a dar ese mensaje a los demás, ¿no? Entonces vemos a un papa que está educando de alguna manera a sus súbditos, a su séquito, a sus monaguillos, mejor empleado, perdón por lo demás, y acá lo que vamos a ver es desde qué lugar y qué puedo lograr a partir de la toma de conciencia del uso de la palabra. Entonces, si parto desde la figura de autoridad, el emperador a veces no reflexiona justamente sobre lo que dice, cómo lo dice, a quién se lo dice y lo que puede provocar. Entonces, todas estas cartas nos hablan de la autosatisfacción de yo, mis normas, de cómo comunico y el resto tiene que obedecer. Luego, la dificultad del cambio, fíjense, tanto el 4 de copas como el 4 de oros. Y recién en el 4 de espadas, que tiene que ver con mente y comunicación, aparece la reflexión del compromiso de la palabra dada o del uso adecuado, apropiado de la palabra. Un interesante mensaje es esto de dar la palabra. Entonces, cuando doy la palabra, doy mi palabra o rompo con mi palabra, con lo que es ética, valor, moral, verdad para mí, en función del otro de lo que quiero lograr, ¿no? Imagínense en la postura de el emperador, él es el que da la palabra y muchas veces es la última palabra, nadie va a contradecir esto y él genera seguridad y confianza, no hace falta firmar un papel de eso porque su palabra vale. Pero ¿qué pasa con el que está enfrente? Cuando tiene que comprometerse en relación a, va a dar la palabra desde él, desde sus credos o en función de este emperador y lo que él quiere lograr, ¿no? Si es mi jefe, si es mi padre, si yo estoy en subordinación o dependencia, si es mi marido y tiene mal carácter y es autoritario, etcétera, voy a tender a no contradecir su palabra porque siempre detrás de eso está nuestro modo de supervivencia hasta que yo sea más apto que el emperador y pueda destronarlo, situación mítica que ha pasado con todos los reyes y sus hijos, sobre todo en los mitos de los planetas, hasta que no me iguale en esa figura de autoridad, seguramente voy a romper mi palabra, lo que es mi credo, lo que es mi verdad, en función de lo que necesito a modo de supervivencia de este rey, de este emperador. Entonces, por otro lado, entendiendo que desde el 4 paso al 5, por eso empecé con el emperador, lo que claramente se denota, y además como está asociado el número 5 al planeta Mercurio, que es el planeta de la comunicación y de la palabra, el Papa, que tiene que ver con esa palabra ya ligada a los valores, ligada a la ética moral, ligada al principio divino que hay en mí. Fíjense lo que produce cuando está mal aplicada, cuando está usada desde el ego. Entonces acá es lo que decimos, una palabra puede sanar o puede dañar. Y esto es lo que vemos en las cartas 5 del tarot. Cada una de ellas, ¿cuál peor que la otra, no? Salvo la energía del 5 de bastos, que va a depender de mi propia energía. Si yo no contengo la energía de los bastos y soy más emocional, más sensible, esta también va a ser una carta complicada para mí. Entonces, lo que quería es hacernos fijar, poner un foco en lo que el Papa nos dice, en el mensaje trascendental que nos da la carta del Papa, en prestar atención a la comunicación, en prestar atención al mensaje que transmito y cómo lo transmito, siempre cuando opere, no desde el ego, sino desde el corazón. Acá puedo tener una palabra que hiere, un punto de vista que no quiero cambiar, que es estructural y rígido. Acá tengo la palabra que sana y que cura.
Entonces fíjense, tanto la carta del 5 de copas, donde aparece la tristeza, el dolor, como la 5 de espadas, donde está la herida propiamente por la manera de comunicar, ¿cierto? Como el 5 de oros, que nos habla de esto que me genera la desvalorización personal. Acá tengo lo que podríamos llamar las cicatrices de no cumplir con la palabra o de hacerlo de una manera muy negativa y traicionarnos y traicionar además la voluntad del otro. Entonces, va a ser interesante entender el paso previo, cómo somos en la figura del emperador, cómo somos cada uno de nosotros cuando tenemos poder de decisión sobre todo, cuando mandamos sobre otros, cuando influimos en la vida de otros, cuando tenemos control en la vida del otro, entender la manera de expresar y comunicar, porque puede haber estas consecuencias, puede producirse esta herida del alma, aún una herida en la mente que genera todo tipo de traumas y bloqueos que luego vamos a proyectar en nuestras relaciones futuras hasta que logremos sanarlo. Este es el comentario que quería hacer, me parece una combinación muy bonita y para poder ver los arcanos menores, sobre todo los 5, desde una nueva perspectiva. Cómo a veces estas cartas nos enseñan dónde hay un dolor y el dolor tiene que ver justamente con eso, con cómo yo di o rompí mi propia palabra, el compromiso con uno mismo y cómo permití que sucediera este autoritarismo de un supuesto rey, un supuesto emperador. Siempre recordando que además el rey en la psicología tiene que ver con el ego propio, cómo reacciono y cómo respondo yo al mensaje que el otro me da, dependiendo de cada momento, de cada situación y cómo se ve herido y afectado mi propio ego. Si yo lo torno, lo bajo de la mente al corazón, seguramente este sufrimiento ya no va a tener cabida. Seguramente lo que voy a saber es entender desde qué lugar el otro habla y cómo yo puedo suavizarlo cuando abro mi corazón, cuando soy compasivo y en vez de conectar con el ego que se siente herido, conecto con el mejor propósito del otro, sabiendo que el otro también tiene una herida, un dolor, una cicatriz no sanados, y es desde ahí como seguramente opera y cómo me ofende o cómo me hiere aún inconscientemente. Pero recuerden que las heridas siempre van a estar asociadas al ego. Si yo no me conecto del ego, si sé sanar el emperador, la emperatriz para las mujeres, esos roles de autoridad, ¿no? Si sé apoderarme apropiadamente de ellos desde el amor y no desde la mente, entonces seguramente estas cartas es la proyección en el otro, es lo que le va a pasar al otro desde mi respuesta. Entonces una persona que me ofende, que es cínica, que es sarcástica, que busca humillarme, entonces busca mi talón de Aquiles, busca mi momento más sensible, no va a tener ningún efecto si yo ya operé desde lo que es la verdad para mí, de qué es el valor para mí. Y si el valor para mí está en un nivel espiritual, está en un nivel evolutivo, no me puede dañar. Entonces él hará en mí su espejo, esa lección que debe aprender. Y en vez de herirme a mí, se herirá cada vez más él mismo hasta que entiende que tiene que sanar. Tiene que sanar su herida, porque a través de su herida es como comunica, hiere, lastima a los demás. Espero que les haya gustado.